Me avisan si es que no me copian el audio. Sí me escuchan todos, ¿no? Sí, ¿Estamos? profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas sí, tardes, maestro. Bien. Bien, hoy día vamos a referirnos a un tema medular del cual los maestros a lo largo y ancho del Perú muchas veces tenemos algunas dificultades. Es el caso de la planificación. Hay veces hablamos bastante de la cuestión o del marco teórico, conceptual, de qué es, cómo hacerla. El problema es que no aterrizamos. Su problema del maestro es que tiene que tener sus instrumentos de planificación operativos. O sea, tenemos instrumentos de planificación, de gestión, pero hay instrumentos que lo utilizamos permanentemente. Eso lo llamamos nosotros los instrumentos de planificación operativa en nuestra acción. Son instrumentos que accionamos diariamente. Y dentro de ellos tenemos, pues estoy hablando del docente específicamente, y que debe conocer los auxiliares. Porque en un supuesto de un caso fortuito, y sobre todo en este tiempo de una educación, se llama la nueva escuela, de acuerdo a la resolución ministerial 531, que rige para todo el año lectivo 2022, nos habla de una nueva escuela. Y cuando nos habla de una nueva escuela está refiriéndose a la educación híbrida, a esos espacios flexibles donde la comunidad, de manera colegiada y organizada, opta por hacerlo presencial, semipresencial o a distancia. Pero eso implica tener herramientas operativas de trabajo. Esas herramientas operativas con respecto al docente es el PCA, llamado Programa Curricular de Aula, otro lo llaman Programa Curricular Anual, otro lo llaman Programa Curricular de Periodo Promocional. Al final es el mismo instrumento. De allí se desprende las experiencias de aprendizaje. Antes se llamaban unidades didácticas. En realidad, la experiencia es amplia. Porque muchos dirán, la unidad ha sido reemplazada por la experiencia. Si nosotros llegamos a una acepción semántica desde un punto de vista de la gramática, hablar de experiencia es hablar de un conjunto de acciones amplios. Consecuentemente, la experiencia engloba a las unidades didácticas. Y una unidad didáctica puede ser pues una unidad de aprendizaje, un módulo de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje. Su sentido común es el centro o interés del estudiante procesar aprendizaje. Eso no debemos olvidarlo, ese es el foco prácticamente. De allí se desprende también las actividades de aprendizaje, también conocidas antiguamente como sesiones de aprendizaje. Y alguien dirá, pero ¿por qué esos cambios? Tiene un sentido psicológico, pedagógico y semántico. Desde un punto de vista pedagógico podemos decir pues, que una actividad mayormente es más directa en hablar de actitudes. Y actitudes implica cómo actuar, y el actuar son actuaciones, y las actuaciones son desempeños. Y nuestro enfoque por competencias implica trabajar por desempeño. De allí que la actividad de aprendizaje engloba un poquito semánticamente más directo el accionar de este trinomio, preferentemente docente, estudiante y llamemos así, padre de familia. Antes se llamaban sesiones de aprendizaje. La sesión es una cuestión filosófica. Bueno, pues si es una sesión, pues si logro, no lo logro bien, y si no lo logro, ¿qué vamos a hacer? Pero la actividad ya implica un producto. Por lo tanto, también radica su énfasis en que parte de una situación significativa. Ahorita vamos a ver cómo es el engranaje. Hablar de planificación curricular yo me demoraría pues unas 6 horas. En 2 horas yo solamente voy a aterrizar, y ese es mi propósito hoy día, en el esquema del PCA, el Programa Curricular de Aula o Programa Curricular Anual. En otra sesión será hablar de las experiencias y las actividades. Y cuando yo digo actividades, es en este caso, digamos así, el talento o la pericia del docente. Cómo utilizar procesos pedagógicos
Empezando por momentos pedagógicos, procesos didácticos, y dentro de esos procesos didácticos utilizar procesos de aprendizaje y procesos auxiliares. Ese es el engranaje. Muchas veces los profesores dicen, pero ¿por qué tanto? Lamentablemente nuestro insumo es cerebro humano. Y los biólogos, ¿por qué creen que los que aportan a la teoría pedagógica son psicólogos, biólogos? Algunos pedagogos. Primero que el biólogo estudia la estructura encefálica o cerebro humano. El psicólogo, cómo ese cerebro humano actúa frente a emociones, percepciones, reflejos del mundo externo, ese mundo contexto. De allí que Piaget, fue psicólogo, Brunner, Ausubel, Vygotsky, fueron psicólogos, se dedicaron a ver los comportamientos humanos a partir de este órgano complejo llamado cerebro. Dicho esto, estimados maestros y maestras, primero reitero, felicitarles porque en la tarde tal vez un tanto calorífica o con calor, nosotros estamos interactuando cuestiones que es nuestra vida, nuestra práctica, nuestro modo vivendus. Da pena, por ejemplo, cuando vemos que un maestro hace su planificación porque el director lo dijo que lo haga así, porque el otro colega le dijo hágalo así, o porque lo mandó a hacer. Conclusión, se convierte en un mero formalismo. Llamamos los docentes cumplimiento. Cumplo y miento. Pero no le encuentran sentido que este instrumento es mi insumo operativo para yo procesar aprendizajes. Eso yo no quisiera que ustedes lo hagan. Yo siempre, en los 20 años de directivo, yo lo digo a los maestros, planifica lo que tú crees que eso va a aterrizar en un producto tangible o intangible, pero planifica en función a eso. No planifiques por cumplir. En todo caso, estás haciendo el tonto al que te lo va a pedir. O en todo caso, te estás burlando de la pedagogía o estás estafando si estás por el Estado, estás estafando. Por más sencillo que sea tu instrumento de planificación, pero que lo encuentras tu sentido con tu contexto, es práctico, eso es bueno. ¿Qué quiero decir, colegas? Que en el mundo de la pedagogía no hay un esquema o un patrón o camisa de fuerza que te diga, tú planifica así, no lo hay. Los esquemas que les damos son flexibles, se adecúan a los contextos. Pero hay un problema. Al dirá, entonces, profe, estamos bien. Yo voy a hacer como yo crea conveniente y nadie me tiene que observar. Entonces estamos cayendo en un libertinaje pedagógico. La planificación tiene una característica fundamental. Su punto de partida es que se hace de manera colegiada, en equipo. Es decir, nadie que va a trabajar con cerebros humanos puede planificar de manera individual, no puede, porque él tendría una concepción o enfoque de cómo quiere hacer las cosas, pero no es él que comanda todas las áreas curriculares, salvo que sea una escuelita unidocente, ni aún así tiene que involucrar a una red, a otras escuelitas unidocentes que tengan características y tengan necesidades similares y lo involucra. Pero no se hace de manera individual. Error de los errores. Se hace entonces de manera colegiada o en equipo. Muy bien. Hecho esta introducción, voy a empezar. Colegas, cuando quieran hacer alguna pregunta para aclararles, háganlo. Yo quisiera decirles muchas cosas a lo largo de estos 33 años de experiencia en este trabajo de educación pública y privada. Uno va hilvanando experiencias. Y no se aburran ni se amarguen. A veces he visto a colegas que dicen, total, el año pasado nos dijeron así, ahora este año nos dicen de esta otra manera. Es la misma tontería. No lo es la misma tontería. No lo es. Es que el conocimiento cambia cada segundo. Consecuentemente, yo tengo que ir detrás de esa nociología o de ese mundo deontológico. ¿Cómo va ese conocimiento humano
ahora tenemos armas muy fascinantes, que es las redes. Ya hablé la sesión anterior, les hablaba de las TEP. Entonces, dicho eso, vamos a compartir un pequeño material que yo me esfuerzo por hacerlos, que tal vez no será el mejor, pero trata de englobar la situación de la planificación. A ver, por acá lo vamos a ver. ¿Me avisan si se observa? ¿Se observa o no se observa? Ustedes me avisan, por favor. Vamos a Sí, partir. profesor, sí se está observando. Ya está. Vamos a empezar. Primero tenemos que descifrar qué es la planificación curricular. Listo. Eso, colegas. A veces yo siempre les digo, no basta hacer cantidad, sino calidad. Lo poco que hagamos, entiéndalo, encuéntralo sentido. Entonces empecemos con esta interrogante fuerza. ¿Qué significa planificar? Y para eso vamos a ayudarnos de una imagen. ¿Ya? Vamos a ayudarnos de esta imagen. ¿Sí se observa, de acuerdo? Ahí está. Sí. ¿Ven cómo tenemos ahí un grupo, un equipo? Por eso se dice, se hace de manera colegiada. Alguien dirá, profesor, ¿qué significa colegiada? Porque se hace en el colegio, muchas veces así lo interpretamos, no es así. El trabajo colegiado implica que nadie es dueño del conocimiento y que se involucra a todos los actores educativos. En este caso, en una institución tenemos equipo directivo, tenemos equipo administrativo, tenemos docentes, ¿no es cierto? Tenemos estudiantes y tenemos padres de familia. Estos 5 actores hay que involucrarlos en la planificación. Y a eso se llama de manera colegiada. Y hablar del trabajo colegiado es porque involucra participación. No hablamos de grados y títulos, quién te ha estudiado más, no. De quienes entienden lo que se está planificando y que asumen compromisos para el real actuar y que eso tenga un buen puerto, un buen producto, un buen norte. Entonces, ¿qué significa planificar? Aquí hay un concepto que es muy usual, todo el mundo lo conoce, es este de acá. Es el acto de imaginar, imagínense, valga la redundancia, es el acto de imaginar, diseñar y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje que queremos lograr con nuestros estudiantes. Colegas, eso es planificar. Ustedes van, por ejemplo, al CNB, Currículo Nacional de Educación Básica, a las resoluciones, a la Ley General de Educación y al diccionario. Entonces, planificar implica anticipar, prever. ¿Qué cosa? Una serie de acciones, estrategias, métodos, que conducen a qué? Ah, estoy en el otro, ya, vamos hacia el otro. Me había pasado, estaba explicando, pero no le había puesto el otro. Ahí lo tienen. Si nos vamos ya a la parte formal, también se concibe como una hipótesis de trabajo. Por ello es flexible y abierta. Alguien dirá, profesor, ¿qué es una hipótesis? Nosotros siempre, cuando nos han formado como docentes, hoy más que nunca está mejorando ese sistema, método científico. Nosotros todavía me acuerdo que nos formaron con la investigación etnográfica y la investigación-acción. Entonces ahí decíamos que es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo es una conjetura, es una predicción, es un anticipo, es una posible solución frente a una situación problemática. Esa es una hipótesis. Entonces, ¿por qué decimos que planificar es una hipótesis de trabajo? Porque es flexible y abierta. Clarísimo lo dice ahí. Conclusión, si a dos cuadras, yo por ejemplo trabajo en el John F. Kennedy, ahí a media cuadra está el comercio o el Andrés Avelino Cáceres. Pues bueno, mi planificación del John F. Kennedy tal vez tendrá similitudes, pero no es exactamente igual a la del Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué razón? Porque esta planificación de una institución A o la B responden a necesidades de los estudiantes y responden a un contexto y responden a un trabajo colegiado, responden a una forma de pensar y esa forma de pensar se llama visión. Misión, ese es el famoso, ya llegué a los instrumentos o también planificación de gestión.
Ustedes saben que la planificación de gestión, el maestro por lo menos tiene que conocer el PI, el plan curricular, el PCI, el reglamento interno y su plan anual de trabajo y su plan de riesgo en estas situaciones que estamos viviendo ahora. Son instrumentos de gestión que no lo hace el director, lo hace el grueso, lo hace el colegiado. Conclusión, todo el mundo sabe qué es lo que buscan esos instrumentos. Ya no es como antes que lo hacíamos por mero cumplimiento. De allí que radica que es una hipótesis de trabajo. ¿Qué más podemos hablar de la planificación, colegas? Nos dice por acá que es el acto de prever una serie de acciones con la finalidad de lograr una meta o propósito. Lo que les acabo de mencionar. Colegas, todo plan implica que tengo que prever la meta o producto o a dónde voy a aterrizar. ¿Qué es lo que quiero lograr finalmente? Eso es. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos? Si hay alguien que quiera aportar o darnos más ideas, recuerden que otra vez, lo que yo les digo es relativamente válido. Tal vez van a otro espacio interactivo, porque así se llaman ahora, no se llaman cursos de capacitación, porque cuando decimos capacitación estamos maltratando psicológicamente a quien está allí participando, porque significa que hay un capacitado y un discapacitado. Entonces ahora toma el nombre en este trabajo virtual, espacios interactivos. Ahorita estamos en un espacio interactivo. Ustedes me están recepcionando lo que yo estoy evocando, pero tienen toda la libertad de tal vez acotar, decir, predecir o desdecir también, contradecir, y no me voy a molestar, les voy a agradecer, porque eso se llama el pensamiento sociocrítico. Ustedes tienen su postura, ustedes tienen su argumento. Yo no soy dueño del conocimiento, simplemente estoy haciendo una especie de, llamémoslos así, enlace para entender lo que es estos preceptos y conceptos. Entonces dice, implica anticipar, organizar y decidir las estrategias que tendrán nuestras actividades de aprendizaje. Ya está. Entonces, maestros, ese es el punto de partida. ¿Qué más podemos hablar por acá? Se realiza de forma colegiada, teniendo como punto de partida las necesidades. Colegas, ahí quiero que, por favor, voy a un poquito a hacer un pequeño, digamos, paréntesis. Miren, colegas, ¿cómo se planifica en una institución educativa hoy por hoy con esta situación que estamos atravesando? Se parte de una caracterización de la problemática. Es decir, el colegiado se reúne a través de su líder transformacional llamado director o directora y lo sienta a todos ahí. Dice, miren, colegas, miremos nuestro contexto y ahora veamos cuáles son las necesidades prioritarias de aprendizaje que requieren nuestros estudiantes. Inclusive la 094 lo llamaban, la 093 también del año 2020, se llamaban ejes temáticos. En realidad esos ejes responden a problemáticas. Y yo me atrevo a sugerirles algo. De cajón tengo que ver, por ejemplo, un eje temático, la forma como afrontar esta tercera ola, por ejemplo, del COVID-19. Eso es un eje temático. Otro, también ha habido ese problema del volcán en Entonga y tanta cosa, los riesgos a los que está sometido, otro eje. Otro, la contaminación ambiental que está trayendo esta situación. Otro eje, el problema del desempleo y el empleo. ¿Ven? Estos ejes son problemas que responden a mis estudiantes. Y yo puedo citar varios ahí, por decir unos 6, 8, dependiendo del colegiado, es flexible. Nadie te pone una camisa de fuerza que tienes que hacerlo así. Y ahí tienen que priorizar, porque todo no se va a resolver en un año lectivo. Y no buscamos soluciones
si es de índole económica, no vamos a poder. Pero lo que vamos a buscar que esos ejes van a guiar, o en base a esos ejes valga la redundancia. ¿Qué es un eje? Aquel que permite, pues ahí, un eje de un carro, ahí gira el neumático, la llanta, ¿no? Entonces, digamos, la comparación es práctica. Sobre estos temas van a girar nuestros aprendizajes, lógicamente conectados con lo que llamamos nosotros los conocimientos. De allí que para planificar en la institución educativa, el director llega el primer día, lo saluda, y lo agradecemos a Dios porque nos está dando todavía vida, y comienza, señores, profe, antes de darle su pancito, su gaseosita, lo que hacían antes, pues, ahora nos podemos contagiar. Vamos a caracterizar o vamos a ver qué ejes temáticos vamos a abordar este año lectivo 2022. Listo. Primera acción. En base a esos ejes temáticos, prioriza las necesidades de los estudiantes. En base a esas necesidades, ven su calendarización. Luego de calendarizar, ellos van a decidir o trabajar bimestralmente o trimestralmente. Si lo hacen bimestralmente, van a abordar 8 experiencias de aprendizaje. Es una sugerencia. Porque nosotros tal vez, bueno, acá entra un poquito digamos, la costumbre, pero tampoco eso no es cierto que así hay que hacerlo, que cada experiencia lo relacionamos con un mes. Porque en realidad una experiencia puede abarcar 3, 4, 5, hasta 6 semanas, dependiendo de la dimensión de los conocimientos. Entonces ustedes eligen, bueno, acordamos a trabajar bimestral, entonces hay que prever 8 experiencias de aprendizaje. Consecuentemente, 8 situaciones significativas. Ese es el punto de partida. La chamba bien complicada es socializar nuestras situaciones significativas. Porque esas situaciones significativas van a activar competencias. Y si activan competencias, lógicamente resultan las capacidades, los estándares, los desempeños, pero tengo un punto de partida. El error más grande que cometemos hay veces, y les digo porque yo en otros años he cometido este error con los maestros, que lo primero que hacemos, calendarizamos y acordamos, etcétera, vamos bien, y luego hacemos la situación significativa para la primera unidad o experiencia. Quiere decir que si nosotros hablamos de una planificación a largo plazo, es decir, para el año lectivo, no, pues después me reúno y hago la segunda, pero no tengo un norte. No voy a ver cómo se conecta una situación significativa, 1 con la 2, con la 3, con la 4, y cómo está activando competencias. No lo voy a poder visualizar como una cuestión holística, si no lo estoy haciendo como una cuestión por partes, por pedazos. Entonces ese es un pequeño error que cometemos el colegiado. Lo ideal es, dice, si yo acordé trimestralmente, son 9 experiencias. Entonces tengo que generarme mis 9 situaciones significativas para todo el año. Que cada mes yo me puedo reunir con el colegiado para socializar o modificar o complementar la situación, excelente. Está muy bien, pero no implica que cada mes recién voy a generar la situación significativa, porque no lo voy a ver como un todo, holísticamente no lo voy a ver, lo voy a ver por partes. En cambio, teniéndolo las 9, sí ya lo veo. Ahorita vamos a llegar a los esquemas para que ustedes se den cuenta cómo va funcionando eso. Ahora pasemos a esto de acá, una segunda diapositiva. Vamos a ver acá, lo presentamos. Y me voy a referir al proceso de la planificación. Eso también estalló en la resolución ministerial 649 en el año 2016. Recuerden que todavía seguimos con el CNB, Currículo Nacional de Educación Básica. Va a acabar este año 2022, porque ya tenemos un PEN al año 2036. Consecuentemente, se verá qué cambios van a añadirse ahí. Por ahora seguimos con esa resolución ministerial 649, salvo que salga un documento normativo expreso
que deje sin efecto, que pues hasta el momento, de acuerdo a la 531, no lo hay. Entonces, voy a ver qué proceso debo tener en cuenta. Ahí tenemos 4 procesos bien definidos, colegas. Miren lo que dice. Primero, ¿qué debo hacer? Determinar el propósito de manera colegiada a partir de las necesidades de los estudiantes. Lo que les acababa de mencionar. ¿Qué necesito? Que estos muchachos este año aprendan en función a sus problemas. Ahí entra también los famosos, pues, enfoques transversales. Recuerden que los focos transversales son como nuestros lentes, nuestros anteojos. Son aquellos que nos orientan, nos dicen por acá te tienes que ir. ¿Esos enfoques transversales se resuelven en una experiencia? No. Puede hacer que se resuelva 1, 2, 3, muchos tampoco, porque es demagogia. Vuelvo a repetir, cantidad no, calidad sí. Que les sea operativo. Entonces, esos enfoques transversales van a estar en función a tu situación significativa y a tus competencias. Todo es un engranaje. Por eso se llama sinergia. Todo lo que planifiquemos tiene que tener una conexión, una sinergia, para que tenga sentido con una visión holística. Si no, no lo vamos a poder. Si hay un término que por ahí yo les estoy hablando como profesionales, si hay un término que no les es claro, yo los aclaro, no se preocupen. El segundo proceso es establecer los criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeño. Colegas, el maestro que no tiene su CNB de acuerdo a su área o especialidad o nivel, es como que ya algún soldado se va a la guerra sin su fusil. Lo van a matar al instante. Bueno, yo hago estas comparaciones bien prácticas. El maestro tiene que tener su CNB. Es decir, su resolución ministerial 649, de acuerdo a su especialidad. Ahí lo va a encontrar todo está previsto por el sector o ministerio. No hay nada que inventar. Ya vamos a ver dónde tiene la chamba del profesor de emplear su inventiva en la diversificación. Por ahora yo estoy en el programa curricular de aula anual. Entonces ahí van a tener ustedes que están el enfoque del área, las competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños. Hasta ahí llega. El resto es la chamba de la diversificación curricular. Poquito a poquito. Por eso hoy bien, Dios quiera que se vayan, digan, ya lo entiendo ahora sí el programa curricular anual. Si me entendían, si hoy día logramos ese propósito, que debemos lograrla, para que saquen su experiencia va a ser más fácil. ¿Ya? El tercer proceso es diseñar y redactar las evidencias que se esperan lograr. ¿Por qué usted habla, profesor, de evidencias? Porque estamos en una educación híbrida. Porque yo puedo decir diseñar y redactar los instrumentos, ¿no? Pero eso es para una presencial. Pero ¿qué pasa si es virtual? Tendrán que mandarme sus evidencias. ¿Y por qué se llaman evidencias? Porque comprueban las actuaciones. ¿Y qué son las actuaciones? Los desempeños. Finalmente termino con elaborar los instrumentos de evaluación. Las rúbricas, la guía de observación, lista de cotejo, ficha de observación, etc. Más adelantito les voy a explicar que hay Profesor, dos... Sí, buenas tardes. sí, usted nos dijo que podríamos participar. Tengo una Excelente. inquietud acá cuando hablamos de los instrumentos de evaluación. Sabemos que la evaluación sigue siendo un tema muy álgido, ¿no? A pesar de que venimos con tantas experiencias de aprendizaje. Pero acá, en este año que hemos concluido, nos llegó una información sobre los mapas de progreso. Y también salió esa información del ministerio. Pero después desapareció y a las finales de nuevo nos indicaron las rúbricas, ¿no? ¿Qué pasó allí quizá? Ya, Ujú. le rogaría, maestra, con Diga. todo respeto, que cuando yo llegue a los estándares, ahí les voy a decir que son los mapas. Ah, ya. Ya, profesor. Ahí ha habido un Claro, pequeño sí. error, ¿ya? Y ahí también les voy a hablar de las rúbricas. Ahí les voy a Ya. hablar de la evaluación. Gracias, maestra. Y así quiero que se motiven todos, colegas. Preguntemos, si no acabamos lo que iba previsto, ¿qué nos importa? No es Claro. cuestión de cumplir, es cuestión de entender.
Claro. Entonces acá Claro, lo hemos visto, ahí sí tengo otras interrogantes al momento que lleguemos a esa parte. correcto. Entonces Gracias. acá lo he visto como cuál es la secuencia de los procesos. Ese es mi gran propósito. Ustedes vean, partimos de las necesidades. Recuerden que se trabaja de manera colegial. Eso es lo que les quería aclarar. Colegas, todo lo que tú hagas en planificación y no se parezca a otra institución, está muy bien. Pero cuidado, todo lo que tú hagas tiene que ser el todo de tu institución educativa. Esa es la famosa escuela, la nueva escuela. Todo tu accionar tiene que estar en un engranaje con todo lo demás. Por ejemplo, si llega un monitoreo y tú tienes un esquema de planificación y el otro colega que es de tu misma institución tiene otro esquema, lo que va a implicar o se va a evidenciar que ahí no hay un trabajo colegiado, que hay un trabajo ahí aislado, que cada uno, bueno, pues hace lo que puede, pero no hay un trabajo colegiado, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva. Vamos a ir por acá y nos vamos por acá. A ver. Otra vez presentamos la diapositiva y me voy a referir a esto de acá. Tipo de planificación. ¿Ya? Hay dos tipos de planificación. A largo plazo y a corto plazo. Ahí lo tienen, colegas. Si se está visualizando, por favor me avisa, porque a veces este es el problema de la virtualidad, que yo puedo estar pensando que yo lo veo acá, pero no todos están viendo. Entonces, hay dos tipos de planificación, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, el producto es el famoso PCA. Repito, significa Programa Curricular de Aula. Algunos lo entienden como el PPP, Programa de Periodo Promocional, es lo mismo, funciona lo mismo. Otro lo entiende como Programa Curricular Anual, correcto. Al día, profesor, ¿por qué esos nombres? Es que en primaria los maestros son de aula y ellos hacen su programa curricular articulando todas las áreas, por lo tanto es un programa curricular de aula. En secundaria, el maestro hace su programa curricular de su área, pero es anual, no programa curricular anual. En el fondo, la función de esta planificación a largo plazo es la misma. Y a corto plazo se hacen dos, pero vamos empezando por largo plazo. Miren, ¿qué implica esta planificación? Anticipa un conjunto de actividades pedagógicas que se ejecutarán durante todo el año lectivo. Además, es el resultado del trabajo en equipo y colegiado. ¿Qué más dice? Permite la progresión en el logro de en función de las situaciones significativas. Está clarísimo lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la chamba más difícil que tenemos en la planificación? Elaborar nuestras situaciones significativas. Dios mediante, la otra semana, cuando lleguemos a experiencias, les tengo que decir cómo se elabora una situación significativa, qué es lo que contiene. Ahorita les adelanto, toda situación significativa tiene tres componentes fundamentales. La descripción de la problemática, otros lo llaman contexto, otros la declaración de las necesidades, pero tiene que ir esa parte ahí. ¿A qué apunta esa situación? Luego vienen los desafíos o retos. Esos desafíos o retos deben estar en función a las competencias priorizadas. Y finalmente viene el producto. Recuerden que cada experiencia de aprendizaje hay un producto, pero también hay situación significativa de actividad de aprendizaje. Ahí no hay que confundirnos. Mi situación significativa, que lo hago de manera colegiada, es para toda una experiencia. Cada experiencia es parte de una situación significativa. Pero en cada experiencia hay un conjunto de actividades de aprendizaje. Y cada actividad de aprendizaje parte de una situación significativa. Ahí entra la chamba del profesor. Ahí sí puede tener situaciones diferentes porque va a depender del nivel, del área, etcétera, etcétera. Pero esta situación significativa debe estar respondiendo a la situación significativa de la experiencia. En conclusión, en cada actividad también hay un producto.
Conclusión, si yo tengo que, mi experiencia tiene 4 actividades, es un ejemplo, voy a tener 4 productos. Por lo tanto, quien me va a llevar a calificar es el producto de la última actividad. Es como armar un rompecabezas. Yo voy colocando fichita, mi primer producto, ficha por ficha, ficha por ficha. ¿Cuál va a ser el producto final? El rompecabezas armado. Y ahí es lo que me decía la maestra, voy avanzando un poquito de la evaluación. Colegas, hay mucho que hablar de la evaluación, pero hay 3 tipos de evaluación que nosotros lo utilizamos en estos tiempos. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Los 3 lo utilizamos. Al día, profesor, no entiendo esto, porque a mí solo me han dicho la evaluación formativa. La evaluación formativa es procesal, es valorar el progreso de esos productos, pero no te llevan a calificar. La evaluación sumativa te va a llevar a calificar de una manera cualitativa, porque antiguamente se hacía de una manera cuantitativa, o sea, notas. En cambio ahora a través de las cuestiones literales. Al ir al profesor, pero ¿cómo entonces saco la calificación de los productos finales? Tú no puedes decir, en julio ya yo lo pongo A, B, C al estudiante. No puedo. Solamente tengo que describir avances o progresos. Porque lo que me va a llevar a calificar al final si logró o no el proceso o no logró en inicio, va a ser al final. Más o menos por ahí vamos como un chispazo sobre la evaluación. Profesor, tengo una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Estaba hablando, hace unos días estuve leyendo la 094-2020 y ahí hablaba sobre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Por lo que usted comenta, ya creo que le estoy agarrando el sentido. Quisiera que me ayude, por favor. La evaluación diagnóstica, que sería la primera del año lectivo, ¿podría ser la evaluación final del ciclo anterior? Bien, maestra. Gracias, maestra. Justo, también les invoco eso. El año pasado Perú Educa hizo un curso sobre evaluación diagnóstica. Y entonces ahí en uno de los aspectos se quedó bien claro, se dijo, no. Lo que dice la maestra, la evaluación diagnóstica no implica que yo voy a agarrar y lo voy a tomar un examen como han venido y de ahí determino todo. No, ese es un aspecto. Lo puedes hacer, claro que lo vas a hacer. Pero la evaluación diagnóstica es echar mano a todo lo evidenciable del año a priori, o sea, el año anterior. ¿Qué miro primero? El CIAGE. ¿Cómo está esta situación? ¿Cuántos han promovido? ¿Cuántos están con A? ¿Cuántos están con B? Ese para mí es un referente. ¿Qué más miro? Las carpetas de recuperación. ¿Qué más observo? Los que han hecho con ¿cómo se llama? Con aprendizaje guiado. Todos esos son mis referentes. Y otros que yo pueda crear. Y también puedo añadirle mi evaluación, que yo lo puedo crear ahí, de manera colegiada, los aplicamos a los estudiantes y todo eso suma. Esa es mi evaluación diagnóstica. ¿Y para qué me sirve eso? Para que más o menos adaptar o adecuar mis situaciones significativas. ¿Por qué razón? Por eso que cuando empiezan ustedes a armar sus situaciones significativas, el director, a través de Liga, de su informe de gestión anual del año anterior, dice, estimados maestros, el año pasado, así nos hemos quedado. Hasta acá nos hemos quedado. Entonces, para que sea su punto de partida. Porque de lo contrario, ustedes dirán, no, primero hay que tomar una evaluación, pues, y de ahí ya tenemos que hacer las situaciones significativas. Entonces nos pasaría hasta mayo o junio. No es así. Tenemos que echarle manos a todos estos insumos y a partir de ahí yo ya tengo un referente para, como se dice, prever mis situaciones significativas. Entonces, colegas, gracias maestra por el aporte. Repito, la evaluación formativa solamente me permite observar, valga la redundancia,
los progresos, cómo va. Pero ya cuando al final, los resultados ya de año lectivo, eso me permite, como se llama, certificar o calificar. Y ese para ustedes es un indicador muy importante para poder planificar estas situaciones significativas. ¿Está bien? Entonces, la evaluación de fin de año sería una evaluación certificadora, que podríamos decir que es evaluación del aprendizaje. Al Sí, final, sí, sí, así y es. al final de cada año, de cada bimestre, podríamos decir que se aplica hasta ese punto, si los estudiantes han podido, si hemos podido cubrir todo lo que los desempeños o hemos hecho el análisis del estándar que hemos querido cubrir hasta ese momento, también sería del aprendizaje. Del aprendizaje. Bien, maestra. Todo Ok. está en función al aprendizaje. Quedó bien claro lo que dice la maestra, ¿no? Todo va en función al aprendizaje. Las descripciones que hagamos es del aprendizaje. Por eso se dice que el centro del interés o foco es el aprendizaje del estudiante. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hablar acá? Estamos en este marco teórico, digamos así, ¿no? Miren, este es el corazón de su PCA. Miren, colegas, ¿cuál es el corazón de un programa curricular anual? La secuencia lógica de las experiencias de aprendizaje. ¿Y cómo te vas a dar cuenta ahí? Cuando ahorita lleguemos al esquema y donde veas, yo elegí bimestre o trimestre, vas a tener tus 9 nombres de tus experiencias de aprendizaje, se llaman títulos, y cada título con su situación significativa. Si tú logras eso en las 2 primeras semanas de gestión, prácticamente está garantizado tu chamba. Porque allá tienes como una especie de un plano o mapa. Ya vas a guiar. Y esos títulos, ¿a qué responden? También se llaman títulos de experiencias integradas. Eso no lo inventa el profesor. El profesor quiere decir que cuando yo tenga mi experiencia número 1, ese nombre va a tener todas las áreas, todo lo van a tener. Profesor, ¿y entonces dónde va a cambiar? Cuando tú hagas tu actividad de aprendizaje, tú tienes que ahí ya darle tal vez su título de acuerdo a tu actividad, lo vas dando, ahí sí ya va cambiando porque va en función al conocimiento. Pero todas esas actividades apuntan a cumplir con esta situación significativa prevista para toda la experiencia. Más o menos esa es la lógica. ¿Qué más tenemos acá en corto plazo? Ahí tenemos 2. Lo que les hablaba, las experiencias de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. Ahí lo tenemos. Recuerden que el corazón del programa curricular anual para mí, desde un punto de mi perspectiva, es que tenemos que hilvanar nuestras 9 u 8 sesiones de aprendizaje con sus respectivos títulos. Ese es el corazón para mí. El resto de los enfoques, no es que diga que no son importantes, sino que lo principal es qué contiene. Una experiencia de aprendizaje, ¿qué dice? Permite el desarrollo progresivo, dice, miren, ¿ah? ¿Ve? Permite el desarrollo progresivo de quién. Vamos a ver un ratito por acá para articularla acá, ya para hacerlo acá. De los aprendizajes. Cuando hablo de los aprendizajes, lo que decía la maestra hace un momentito, y gracias, estoy refiriéndome a la ejecución o desarrollo de capacidades y desempeños. Recuerden que el aprendizaje, si tú logras activar capacidades y logras que los estudiantes actúen en función a sus capacidades, estás cumpliendo con una competencia. Ahorita vamos a ver cuando lleguemos a propósito. ¿Qué más? Contiene los productos de acuerdo a las evidencias e instrumentos de evaluación en función de las situaciones significativas. Colegas, no me voy a cansar en repetirles N veces que la chamba puntual es elaborar nuestras situaciones significativas y ojo que muchos colegios no lo hacen de forma colegiada, que puede ser una estrategia para socializar, sí. Por ejemplo, a ver, el primer día, colegas, vamos a formar subequipo de trabajo. Son 9 situaciones significativas, muy bien. A ver, pero sí, primero tienes que fijar tus ejes a partir de tu situación problemática. Eso sí lo debates en ese instante. Ya lo debatiste, dices, bueno, en función a esto, estos son los problemas priorizados. Y no implica que cada experiencia responda a un problema. Ya les he dicho que no hay una camisa de fuerza que te diga hazlo así. Puede ser que durante el año tú solamente respondas a 4 ejes o 4 problemas fuertes.
Porque un problema tal vez no va a abordarse con una sola experiencia, tal vez con 2 o 3 experiencias. ¿Los títulos van a cambiar? Claro que sí, pero están respondiendo a la misma situación problemática. Entonces, tú lo repartes, es una estrategia y es válida, yo lo practico. A ver, colegas, a ver, este grupo de comunicación, o por áreas, o como quieran hacerlo, pase a la primera situación, la segunda, la tercera, se llama proyecto de situación significativa. Profesor, disculpe, que apaguen su micrófono porque se está escuchando otra capacitación. A ver, apaguen los micrófonos, sí, apaguen los micrófonos, colegas, por favor, los audios. Ya, una vez que ya tú lo has repartido, dices, la otra semana socializamos, pero al final vas a tú a entender las 9 situaciones significativas. Si no haces ello, no tienes un punto de partida. ¿Pero qué contiene una experiencia de aprendizaje, colegas? Miren ahí, contiene una secuencia lógica de actividades de aprendizaje. Entonces cada uno tiene su contenido, donde esto prácticamente son mis mapeos, o sea, los que yo voy viendo, cada tiempo voy viendo, acá voy, etc. Finalmente termino las actividades. Las actividades de aprendizaje permiten articular los procesos pedagógicos y didácticos con la finalidad de lograr competencias y aprendizajes significativos. Contiene, dice, a los productos que evidencian las características en función de los desempeños precisados o criterios de evaluación. Ya lo hemos visto en los procesos anteriores, que es muy importante tener nuestros criterios de evaluación. También algunos lo conocen como desempeño precisado, pero eso no implica que exactamente igual el desempeño precisado sea el criterio. Lo ideal es que no trabajes doble y digas criterio de evaluación y ese es tu desempeño precisado. Ya lo vamos a ver más adelante cómo es que se va precisando un desempeño. Finalmente, ¿qué contiene esta actividad? Contiene una secuencia lógica de procesos con la finalidad de acomodar nuevos aprendizajes y reflexionar lo aprendido. Ahí todavía sigue funcionando los 3 momentos, los 6 procesos pedagógicos y los procesos didácticos que son interdisciplinar, o sea, cada área tiene su propio proceso didáctico. Ahora vamos a pasar acá, elementos de la planificación. Hay 2 elementos fundamentales en la planificación. Esto no te pierdan de norte, colegas. Acá sí ya me voy a detener un poquito más. 2 elementos de la planificación anual. Otra vez, miren, ¿quién conduce todo este trabajo? Por favor, es el líder. El líder es el directivo. El error que cometemos en algunos equipos directivos que dice, el subdirector de primaria con el de primaria, el de secundaria con el de secundaria, el de inicial con el inicial, si es que la institución educativa tiene 3 niveles, y el director está por ahí atendiendo otra cosa. Grosso error. Un error tremendo. Porque esto no se hace así. Quien es el responsable de la política institucional es el directivo. Y amén que esté un poco aburrido, él es que tiene que liderar todo este proceso de planificación. ¿Por qué razón? Porque él es el que va a monitorear. Que tenga como estrategia a sus subdirectores, claro que sí. Él es el que tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque se tiene que ver como primer elemento el propósito de aprendizaje. Estimados colegas, acá quiero hacer una acepción semántica. Hay propósito de aprendizaje curricular, como el que estoy hablando yo, y hay propósito de aprendizaje de actividad. El propósito del aprendizaje de la actividad mayormente lo relaciona. A ver el audio, colegas. A ver, Soto, si me escuchas, trata de silenciarlos para que se pueda entender, porque yo estoy concentradito en esto, colegas, porque de todas maneras lo que busco es que el maestro entienda esto, porque muchos asistimos a N cursos, pero ¿cuál es nuestra debilidad? Planificar. Ahí donde no entendemos y después no le encontramos sentido. Reitero, ¿dónde me quedé? Acá, rebobino. Hay una diferencia entre propósito de aprendizaje curricular y propósito de aprendizaje de actividad. El propósito de aprendizaje
de actividad, mayormente lo podemos relacionar, que no es lo mismo, lo que antes lo llamábamos objetivos. Mayormente un propósito de aprendizaje de actividad responde a la intencionalidad pedagógica de esa actividad del profesor y responde al producto de su actividad o clase, digamos así. Pero en cambio el propósito de aprendizaje curricular, que el que estamos viendo ahorita, responde al logro de las competencias, capacidades, estándares y desempeños. Acá está. Porque muchas veces dice propósito del aprendizaje en el plan curricular, o perdón, en el programa curricular, y lo redactan como un objetivo. No es así. ¿Cuál es mi propósito curricular? Que durante el año yo tenga que cumplir con estas competencias del grado o nivel, las capacidades de esas áreas, los estándares de acuerdo al ciclo y los desempeños. Ya lo vamos a ver más abajo en la otra diapositiva. Y el segundo elemento fundamental de la planificación anual, y acá ya no estoy hablando de una planificación general, sino anual, es la organización de las experiencias y los enfoques transversales en el tiempo. Recuerden que cada experiencia tiene sus enfoques transversales. ¿Por qué se dice en el tiempo? Porque tiene 7 enfoques transversales que tú la puedes repetir o la puedes tal vez hacer 1 o 2. Repito, todo lo que hagas que está tu libertad pedagógica tiene que ser colegiada. ¿Ya? En tu institución, si todos manejan ese mismo enfoque, está muy bien. Pero si en la misma institución ahí difiere, no hay un trabajo colegiado. ¿Qué más podemos hablar acá? Ya tenemos entonces, ahora veamos el propósito. Ya llegué al propósito. Ya, acá. Vamos a ver. Ya vimos los tipos, entremos al propósito. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Hay que salirnos de acá. Vamos a ver los propósitos. El propósito habíamos empezado con la competencia. Colegas, ojo acá. Gracias a Dios que ahora tenemos bastante material que atender o a la mano a través de las redes. Y el propósito de aprendizaje empieza con la competencia. Rápidamente, esto ustedes lo van a encontrar en el CNB del año 2016. Miren esa pequeña imagen. Cuando hablamos de competencias es la forma de actuar, la manera de actuar. Pero ¿cómo voy a actuar? De una manera pertinente. Pero ¿cómo me permite actuar de una manera pertinente? Cuando yo sé combinar mis capacidades, o también se llaman recursos. Y esas capacidades ahorita lo vamos a ver. Entonces tengo un pequeño concepto de lo que es una competencia. Dice, es la facultad que tiene una persona para combinar 2 o más capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Colegas, siempre yo les digo, no vayan a cometer ese error, salvo que sea, pues, aunque no hay en el CNB esa situación, que priorices una competencia y luego esa competencia solo actives una capacidad. Ese no es posible, prácticamente es insólito, porque no vas a... Una sola capacidad no permite el logro de una competencia. Si tú dices que solamente 2 capacidades vas a activar, bueno, al menos ya hay 2. Lo ideal es que se activen todas las capacidades. Siempre yo hago esta comparación. Una competencia es, digamos, es como cuando se va a elaborar un rico potaje, digo, ¿no? Si tú puedes elaborar un rico potaje con solo un ingrediente, no va a salir feo. En cambio, si yo combino varios ingredientes, como en el caso de nuestra rica carapulcra, y depende de la pericia de la cocinera, imagínate lo rico que va a salir la comida. Similar, más o menos, comparémoslo con una competencia. Por eso siempre yo recomiendo, por favor, lo que yo diga, no, el profe dijo y así es, por favor. Significa que ahí estarían cayendo ustedes en una dependencia cognitiva. Lo que yo les digo, échenla a investigar inclusive y a reflexionar. Yo recomiendo siempre, prioriza tu competencia y ponla todas las capacidades. Lo tienes ahí previsto. Si se activaron, vamos a suponer, pues voy a empezar, porque si me dicen matemática ustedes de números, voy a empezar con comunicación.
hay una competencia y ahí creo que hay 3, 4 capacidades. Yo las pongo por decir las 4 capacidades. Si en el desarrollo de la actividad se activaron solo 3, una no se activó, pero lo tuve ahí como un recurso, por eso se llama recursos. Lo tuve ahí. Pero si yo coloco 2, bueno, ya estoy parametrándolo. Si coloco 1 es un absurdo. Porque muchas veces el profesor dice, no, una competencia, una capacidad, por favor. Las competencias, algunos dicen, yo voy a elegir 2 competencias. Depende si lo vas a lograr. Excepto comunicación. En comunicación, sí, las 3 competencias casi son... No se pueden aislar. No se pueden, No son se gemelas. puede, lógico. Las 3 caminan juntas. Es solamente el caso de comunicación. Al igual que inglés, yo enseño inglés. Inglés lo mismo. Claro, también. Porque es su primogénita de la comunicación. Exacto. Ahí no se puede, las 3 caminan. En cambio, en otras áreas, dependiendo, algunos dicen, yo voy a priorizar, por ejemplo, en caso de matemáticas, no, yo voy a priorizar hoy día resolución de problema de cantidad, solo la primera competencia. Bueno, hazlo, si es posible. Por tampoco no vas a agarrar en matemática 2 competencias, las 3 competencias, y no, es demagogia. En cambio, en comunicación, debido a esa sinergia que yo tengo que comprender, expresar y producir, no lo puedo separar. Pero las otras áreas sí tú puedes priorizar tu competencia. Lo que sí recomiendo es que no la dejes ni una capacidad de anotar ahí. Porque en algún momento lo vas a activar. Listo. ¿Qué más nos dice acá de la competencia? Vamos a ver. Esto algunos maestros ya lo saben. Los he debido preguntar, pero bueno, lo dejo ahí. Recuerden que acá está todo desde el nivel de inicial hasta secundaria. Esto es lo que se llama el famoso perfil de egreso. Ahí están todas las competencias. ¿Cuántos niveles tenemos? 3 niveles. ¿Cuántos ciclos? 7 ciclos. Y acá están también los estándares. Cada ciclo tiene su estándar. Pero los estándares son 8. ¿Por qué, profesor? Si hay 7 ciclos. Es que hay un estándar destacado, que es el 8º. Entonces queda ahí. Pero por lo demás, está ahí. Cada ciclo funciona con su estándar. Y ahí he elaborado este cuadrito para que ustedes vean un cuadrito comparativo, las áreas y las competencias. Recuerden que las competencias transversales están desde el 2º ciclo hasta el 7º. El primer ciclo, al día profesor, ¿por qué no el primer ciclo? Es que es de 0 a 2 años. Entonces, de 0 a 2 años es un infante que es dependentista. Depende del adulto. Entonces, no puedo decirle que se desarrolla en entornos virtuales, genera su aprendizaje de manera autónoma, es un absurdo. De allí que tiene 4 áreas, 7 competencias, ahí está. En el 2º ciclo tenemos 6 áreas, 12 competencias. Es bueno que ustedes lo sepan, porque a veces cuando el maestro dice, a ver, ¿cuántas competencias? Y comienzan a decir 31, 30, 28, 25, no la tienen claro. Una maestra de inicial tiene que saber estos 2, porque este es un solo nivel, que comprende 2 ciclos, eso es verdad. Un maestro de primaria, automatizado, tiene que saber que hay 28 áreas del área curricular, 28 competencias curriculares y 2 transversales, total 30. Lo mismo ocurre con secundaria, que tiene 11 áreas, 29 competencias de área y 2 transversales, total 31. ¿Ven, colegas? Una Sí. pregunta, tal vez sea muy pegado a mi área, pero en inicial no tenemos competencias, no aparece nada en inglés me refiero. En inglés, como no hay eso, por analogía se coge de comunicación. De ahí se arrastra. Muy bien, maestra. De ahí se arrastra. Cualquier pregunta, hágalo, por favor. Y si por A o B ya no puedo responder, tal vez no está a mi alcance, yo siempre... hoy por hoy, maestros, existe la filosofía de aprender y desaprender. Entonces, repito, hagan las preguntas, se les absuelve, y si no, echaré a investigar más. ¿De acuerdo? Lo que dice la maestra. Efectivamente, inglés inicial no hay. Inclusive hasta primaria. Recién se está implementando. Sí. Entonces, en esos casos se agarra lo que se llama la analogía o la similitud del área y se llama adaptar. Recuerden que hay 2 procesos, adecuar y adaptar.
En este caso hay que adaptar. Y una vez me puse a pensar sobre, no sé cuál será el término correcto, si adecuar o adaptar, inicial a primer grado inglés y Ya. trabajar orientado al objetivo de poder llegar a las competencias, a los contenidos para que los niñitos puedan cubrir un buen grado, un buen primer grado. Ya. No Ahí sé. hay un problemita de la semántica. Cuando nosotros queremos adecuar, es decir, es una especie de llevarlo al contexto. O sea, está allí, eso es lo que la maestra puede hacer, adecuar. Adaptar es cuando no está por ejemplo, vamos a poner en EVE. Tengo que adaptar cosas. O si tengo un niño con necesidades No, es que las especiales. necesidades especiales, ¿no? Entonces tengo que adaptar. Adaptar, ¿Cierto? claro. O sea, tengo que ahí hacer esas situaciones de cambio para adecuarnos a su ritmo y estilo. Y las adecuaciones es cuando nosotros lo llevamos al contexto, lo que dice la maestra. Nuestra Yo estoy acá en inglés, quiero llevarlo esto a primaria, entonces lo voy a adecuar. ¿De acuerdo? Más o menos hasta ahí se entiende esta situación semántica. Acá tenemos, por ejemplo, ya pasé, seguimos con propósitos, ¿ah? Recuerden que el propósito, que es el primer elemento, es competencia, capacidades, estándar de desempeño, 4 prácticamente. Yo le he agregado uno más. ¿Al cual lo ha agregado usted? Los criterios de evaluación. Lo que les estoy hablando es porque está normado o está dentro del CNB. Pero ahorita vamos a llegar a lo que yo he agregado. ¿Qué son las capacidades? Ahí está. Son los recursos. ¿Qué significa un recurso? A quien le echo mano. A quien recurro. Y me valgo. Para actuar de manera competente, dice. Estos recursos los constituyen los conocimientos, las habilidades y las actitudes. O sea, 3 campos que los estudiantes utilizan para afrontar una determinada situación. Estas capacidades suponen operaciones mentales. Por lo tanto, conllevan al pensamiento complejo. Ahora ya estarán entendiendo qué es el pensamiento complejo. También una vez me dijeron, profe, no entiendo, me hablan de conocimiento complejo. ¿Por qué? El conocimiento complejo pues implica que voy a echar mano a la alta demanda. De tal forma que el alumno aprenda a pensar y aprenda a entender ese conocimiento, explorarlo a un mundo práctico, un mundo cotidiano, y que lo encuentre conectividad. Entonces, por eso se llama de alta demanda, porque el muchacho va a ver ahí causas, efectos, aplicaciones, posibles riesgos. Él le va a llevar a un análisis, de tal forma que esa es la operación mental. Por eso se dice que una demanda cognitiva es alta cuando es de mayor operación mental. No implica dificultad. Muchos dicen, o sea, si le doy un problema más complejo es alta demanda. No, ese no es alta demanda, ese es maltrato psicológico o riesgo cognitivo. Lo que tienes que mandarle situaciones que lo haga pensar, sencillas, pero el muchacho comienza a hacer un proceso de análisis. El analizar no es fácil, porque implica conectar con otras situaciones, no de una manera aislada, sino una visión holística. Ese es el pensamiento complejo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué capacidades tenemos por acá? Ahí está. Ahí lo pueden visualizar. Tenemos 3 tipos de capacidades: las actitudes, los conocimientos y las habilidades. ¿Qué es lo que nos lleva a decir que es actitud? La manera como actuamos. Y ahí lo pueden ver. Dice, disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo ante una situación específica. Son formas de actuar en la vida de acuerdo a un sistema de valores. Por ejemplo, hay personas que frente a un problema lo interpretan de acuerdo a su sistema de valores. Vamos a suponer ejemplos patéticos, ¿no? Si un niño está en un entorno bastante conflictivo, él va a tener una interpretación, su pensar es de una manera, va a focalizarlo a ese entorno. Está en un entorno pacífico,
o está en un entorno de injusticia, a veces también habemos maestros. Maestros, nosotros contestamos de acuerdo a lo que nos está pasando. Entonces, eso es su argumento, se llama postura. Por eso dice, estar en acuerdo o estar en desacuerdo. E inclusive a veces de ahí nace el debate, o también se llama el famoso, los dilemas. Ahí están pues los dilemas morales, ¿no es cierto? De ahí nace. Entonces, las actitudes implica pensar, sentir, comportarse. Los conocimientos es toda la capacidad técnica, lo llamo yo. También se llama caudal cognitivo. También se llama campo del conocimiento. Y eso lo da la nociología. ¿Qué tenemos en la nociología? Teorías, conceptos, procedimientos, indagaciones, etcétera, etcétera. Y las habilidades, ahí entran pues hay sociales, cognitivas y motores. Las habilidades blandas están en el aspecto social. Un estudiante o maestro que desarrolle habilidades blandas va a ser un líder transformacional. Va a manejar la empatía, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Pero también hay habilidades cognitivas que están, bueno, me olvidé de complementarlas con esto. Ahí está el conocimiento. Son todos los conocimientos legados por la humanidad en los distintos campos del saber. Por eso también se llama campo cognitivo o caudal cognitivo. Y acá las habilidades tenemos pues el talento, la pericia, la aptitud. Cuando digo actitud, se refiere al primer campo. Cuando digo aptitud con P, se refiere pues a, muchos dicen, mi hijo ha salido más inteligente. No es cierto eso, nadie es más inteligente que el otro. Simplemente está echando mano al desarrollo de una aptitud. Y las aptitudes están relacionadas mayormente por la manera del... Hay muchos factores del ambiente. Primero un ambiente de convivencia y otro ambiente nutricional. El cerebro es único, sino que unos desarrollamos mejor talento que otros, se llaman ritmos y estilos de aprendizaje, por un factor. Algunos dicen la genética, aún no se ha demostrado eso, sino que sí se ha demostrado factores ambientales y factores nutricionales. Eso sí, un niño pues, que esté bien nutrido tiene mayor facilidad de desarrollar su aptitud. Bien, hasta ahí ¿cómo vamos? Vamos ya en capacidades. Ahora vamos a pasar a lo que es, estaría por acá. Acá vamos a hablar lo que la maestra me preguntó. Ahorita la hablamos. Acá hay que aprovechar. Voy a llegar al tercer componente del propósito. Un ratito, ¿qué pasó? Se me fue esta cosa. Sí se está viendo ahí, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, Ahora profesor, sí. Ya, disculpen, a veces hay que estar teniendo paciencia con esto de acá, y a veces ya se me fue. No veo, profesor, ya veo. ¿Se ve o no se ve? A ver, vamos a ver, ¿por qué no ves? Ahora, de acá yo veo que todos están observando. ¿Alguien tiene problema? No, Ahora sí, no se profesor. ve. Está en blanca la diapositiva. Ah, no, No sí. se ve nada. Eso es como mi pizarrita. Esa es como mi pizarrita, ya. Ah, Ahora ya, sí. sí, ahí está entrando ya. Ahí está. Estándares de aprendizaje. Bien, colegas. Ya les dije más o menos que un estándar implica, acá vamos a hablar de los famosos mapas de progreso y los hitos. Recuerden, colegas, que cuando aparece en el año 2014, comienza un poquito la revolución, cuando estábamos todavía con el currículo nacional, pasando al currículo nacional de educación básica, entonces comienza a hablarse de los famosos mapas de progreso y los hitos. Entonces, los mapas de progreso se entendía con... Voy a ver si puedo utilizar una pizarrita por acá, ¿ya? Un ratito. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a compartir y vamos a ir. Ya, voy a utilizar acá. Acá más o menos les voy a explicar con esto. Vamos a ver. Vamos a dibujar con este de acá. Ya miren, colegas. O acá mismo les puedo ir explicando. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo acá mismo. Porque sí lo puedo hacer, pero mejor
Ya está. Se borra, ¿por qué no? Ya, ahora sí. Mejor lo explico acá. Me voy a saltear un poquitito, para... Ya. Mira, miren abajo cómo es lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo. A ver. ¿Ven lo que estoy haciendo? Eso. Esa es la lógica del aprendizaje de los estudiantes. Nada es horizontal ni regresivo. Es progresivo. No sé si están viendo ahí. ¿Ven? Miren lo que he hecho. ¿Ves, escalerita? ¿Hay otro, creo? Ya. Hay otro. Listo. Ese es el aprendizaje. De lo sensible a lo intangible. ¿Qué se entendía antes? Que los mapas de progreso estaban marcados por los hitos. Esto de acá, no sé si están viendo, se llamaba hito. Otro hito, otro hito. Así empezó. Pero los mapas de progreso fueron reemplazados por los famosos estándares de aprendizaje. ¿Por qué? Voy a ir marcando acá. Todo este trance es desarrollar capacidades. Todo este trance. Pero para desarrollar estas capacidades tenía que haber desempeños. El desempeño 1, desempeño 2, desempeño 3. Es decir, ese era o esa es nuestra filosofía de trabajo. ¿Y para qué se activan capacidades? Para cumplir o lograr una determinada competencia. Pero ¿quién me va a permitir ver? A eso se llamaba el mapa de progreso, pues. ¿Qué estoy logrando? ¿Dónde estoy? Primero se llamaban hitos. Ahora los llamamos los famosos, acá está, estándares. Estos me permiten ver el nivel de logro de las competencias. El nivel de logro de las competencias. Lógicamente es de acuerdo al nivel, el grado, etc. Entonces, eso era lo que era antes. Por eso hace poco, como decía la maestra, apareció los mapas. En realidad, los mapas ya han sido reemplazados por los estándares. Ahora trabajamos con esto de acá. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro ahí con respecto a los mapas. Repito, los mapas se entendían como estos peldaños, como estos niveles de avance, como estos desempeños. Todavía no se hablaba de desempeño, solo se hablaba de los mapas de progreso. ¿Cuánto he progresado así? Pero ya apareció los desempeños, estos desempeños que van de orden progresivo, de lo sensible a lo intangible, de lo fácil a lo difícil, o de lo fácil a lo complejo. Muy bien, pero entonces para que eso ocurra tenía que ir activando una serie de recursos o capacidades en función al logro de la competencia. ¿Y qué me permitía que yo estoy avanzando o no? Los estándares. Entonces, más o menos eso es lo que quería. Claro, profesor, porque nos presentaron los mapas de progreso, solamente quedaban en capacidades, ¿no? Ajá. Solo quedaban en capacidades y de ahí los colores que nosotros teníamos que considerar. Pero en cuanto a lo que hemos trabajado el año pasado, porque en nuestra institución hemos cogido lo que emitía el ministerio, sí se ha dado también los conocimientos de manera gradual en comunicación. Y eso enfocaba a que las capacidades se iban dando de manera gradual también para llegar hasta la exposición donde hemos terminado en segundo grado de secundaria con los estudiantes. Pero yo voy a ser muy sincera, ¿no? He manejado este instrumento con las estudiantes y todo, ellas sabían de las capacidades que yo evaluaba en cada conocimiento que desarrollaba. Hasta ellas se adaptaron a ello. No sé, me pareció, yo sé que quizá algunos no lo van a refutar, pero para mí era algo más eficaz que una rúbrica. Hay que ser bien consciente, hay que ser muy, en verdad, para reconocer si manejo la rúbrica con los descriptores que yo voy a redactar para cada estudiante, ¿no? A ver, ahí hay que hacer una aclaración. No hay que confundirnos con los instrumentos de evaluación. Las rúbricas son instrumentos de evaluación. Y los mapas de progreso era un instrumento o mapeo del avance. Pero no era... A eso iba, disculpe, profesor, esa era mi inquietud. La información que nos brindaron era como un instrumento. No. Por eso era mi inquietud, ¿no? Estaba sí. como un instrumento.
No, no. Hasta que después aparecieron pintados en los registros, ¿no? El mapa de progreso no es un instrumento de evaluación. El mapa de progreso, como decía, puede decir, es como una especie de visualizador del avance. Ya. Es como un estándar. Ujú. Ese es el mapa de progreso. Por eso digo, los estándares han reemplazado los mapas de progreso. Porque en un mapa de progreso había hitos. Esos hitos ahora son desempeños, niveles de desempeño, ¿cierto? ¿Han visto ahí la escalerita que he hecho? Gracias a Dios que he hecho este material, entonces ya nos permite aclarar bien. Ya voy a llegar a las rúbricas, donde las rúbricas son un instrumento de evaluación. Y ya les voy a decir que no es difícil, aunque eso está programado para la otra sesión. La rúbrica es bien práctico hacerlo, pero como decía la maestra, y valoro bastante ese sentido ético que tiene, ¿no? No puedo hacer una rúbrica y solamente porque estoy utilizando la rúbrica, sino tiene que ser funcional. Y en una evaluación formativa, la rúbrica es el instrumento más eficaz. Solamente que hay que comprenderlo cómo se elabora. La ficha de cotejo es el más manejable. Ya vamos a llegar a eso para ver sobre... Entonces quedó claro que el mapa de progreso no es un instrumento de evaluación, sino es el mapa de progreso, es, como se dice, valga la redundancia, es un indicador de avance. Cómo voy avanzando. Profesor, Pero no me una permite evaluar. consulta. Perdón que le interrumpa. Sí, maestra. Por lo que estaba escuchando sobre instrumentos de evaluación, me generó la duda entre la diferencia, me generó la duda establecer una diferencia entre técnica de evaluación e instrumento de evaluación. Muy buena. Bien. Correcto. La técnica está referida a la elección del instrumento. La técnica mayormente está referido a cómo yo voy a aplicar mi instrumento. Y el instrumento está referido ya al recojo de lo que yo quiero como evidencia. Y el instrumento de evaluación, evaluación formativa, ¿por qué se habla tanto de la rúbrica? Recuerden que hay dos tipos de rúbrica. Hay tres: rúbrica de desempeño, rúbrica, ¿cómo se llama? De proceso Holística. o analítica, que se llama, y la rúbrica holística. La rúbrica holística me permite calificar. La rúbrica analítica o de proceso me permite valorar o describir el avance. Eso que quede claro. En cambio, la holística ya me permite mirarlo todo. ¿Cuándo aplico la rúbrica holística? Cuando yo estoy acabando mi experiencia, por ejemplo. O cuando estoy acabando mi trimestre. Entonces, eso me va a permitir ya calificar. En cambio, cuando yo solamente estoy con una actividad, aplico la rúbrica analítica. Bueno, eso es lo recomendable. Si a un maestro le da resultados otra forma, otra técnica, ahí viene. La manera, llamamos técnica, es como una especie de la manera especial de cómo yo estoy empleando mi instrumento. Entonces ahí ya quedó claro lo que era técnica y el instrumento. ¿Colegas? Entonces, miren qué dicen los estándares. Son descripciones del desarrollo de la competencia. Así decía con los mapas, parecido decían los mapas de progreso. Decía, son las descripciones de los hitos. Acá dice el desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. Esos niveles ahora los vemos a través de los desempeños, desde el inicio hasta el fin, de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. ¿Qué más dice? Estas descripciones son holísticas, porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Cuando yo digo holístico es porque se ve como un todo, no como una partecita, ¿no? Sino que ese conjunto, por eso hablaba del rompecabezas. Voy colocando mi producto, es una piecita, en una actividad una piecita, o dos piecitas, pues, dependiendo de tu producto. En la otra actividad, otras dos piecitas más. Justo acabo mi experiencia y justo ya acabé mi rompecabezas. Entonces, esa es una cuestión holística. El todo ya está ahí como conjunto de sus partes, pero de manera articulada. ¿Qué más podemos saber acá? Ya les dije. Acá solamente les he hecho un recuento del CNB. Ustedes lo saben. Hay 8 estándares. Ahí está, ¿ven? Y miren cómo va, desde abajo hacia arriba.
Y nivel inicial, por ejemplo, funciona los que están en jardín, que llamamos, que están en 3, 4 y 5, el estándar 2. Y el nivel 3 es el tercer ciclo, que es primer y segundo grado. Acá tenemos tercer y cuarto, quinto y sexto. Acá primero y segundo de secundaria. Y acá tercero, cuarto y quinto. Y este nivel destacado, pues mayormente es promocional. Este es para EBR y EVE. Acá está la modalidad EVA. Si hay un maestro que esté en EVA, acá está B. Recuerden que nosotros tenemos intermedio, que equivale a primaria, avanzado, que equivale a secundaria. Entonces, aquí en intermedio tenemos inicial. Entonces se aplica al nivel esperado al final del ciclo inicial. Intermedio y avanzado. En EIB, eso se refiere a... ¿Qué significa EIB? Educación integral bilingüe. Entonces ellos también tienen su estándar, pero solamente hacen primaria. En bilingüe no se va a secundaria. Y luego acá lo que yo ya les he explicado, si hubiera alguna preguntita al respecto de esta escalerita, lo fui haciendo así por partes para que vean cómo se va construyendo, mira. Ah, qué importante el estándar. De esa manera se construye. Este material yo lo voy a pasar al PDF y va a llegar a ustedes. No se preocupen en anotar en algo. ¿Cómo vamos, colegas, hasta ahí? Voy a pasar a los desempeños y yo les dije que les había agregado un poco criterios de evaluación. Según el CNB, ahí acabamos el propósito de aprendizaje, en desempeños. ¿Y ahora qué cosas son desempeño? Para mí, desempeño son las diversas actuaciones auténticas de cada estudiante. Recuerden que los desempeños del niño A no puede parecerse, tal vez tendrá alguna similitud, pero no puede parecerse exactamente igual al segundo B, ni aún así sea homocigote o gemelo. Eso tenemos que tenerlo bien clarito. Entonces son las actuaciones. Listo. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes con relación a los niveles de desarrollo de las competencias, estándares de aprendizaje. Por favor, no olviden ese norte de los estándares. Y maestra, otra vez, no olvide que cuando les hablaban de mapas, les estaban hablando de los estándares. Evidencian algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Tienen como propósito, dice, ser referentes para la evaluación de los aprendizajes a nivel del aula como a nivel de ciclo. No se olviden que hoy día yo me voy a ir dándoles el esquema del programa curricular anual. Antes había que iniciar una cosa, primaria otra cosa, secundaria otra cosa. Ahora no. Ese tiene una visión holística. ¿Qué es lo que cambia? Lo que decía la maestra, Joana creo se llama, decía. Adaptar y adecuar. Nada más. Eso va a cambiar. Pero la estructura es la misma. Por eso se llama el trabajo colegial. Entonces acá miren, tenemos que los desempeños, le estoy agregando yo los criterios de evaluación. Repito, no hay una especificación normativa que diga que el criterio de evaluación es el mismo desempeño precisado, pero yo lo hago esa relación y muchos colegas coinciden conmigo también. Si yo, ¿qué voy a evaluar? ¿En base a qué? Yo voy a evaluar mis desempeños, perdón, mis competencias. Las competencias se evalúan. Hace un momento escuché a una maestra que decía las capacidades no se evalúan. Las capacidades se activan. Lo que se evalúa es la competencia, el logro de la competencia. ¿A través de qué? De los desempeños. ¿Y cómo veo un desempeño? A través de una acción específica. Esa acción específica se llama desempeño precisado. Por eso que yo digo, un desempeño precisado es similar a un criterio de evaluación. Pero si tú quieres precisar tu desempeño y elaborar tu criterio, hazlo. No te dice, nadie te prohíbe. Pero estás trabajando, estás redundando. Pues yo siempre recomiendo criterio de evaluación o desempeño precisado. Es lo mismo para mí. Entonces dice, son el referente específico. Esto está en la resolución ministerial 094 que ustedes han leído. Dice, ¿ve? Son el referente específico para el juicio de valor. O sea, yo me valgo del criterio de evaluación para calificar. Ya, tengo que emitir un juicio o para describir. Si estoy en la sumativa, califico. Si estoy en la procesal o formativa,
valoro o describo. Describen, acá está, pues mira, describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Está bien clarísimo. Colegas, hasta ahí he acabado la primera parte de la planificación curricular anual. Ahora voy a pasar a la segunda parte. Recuerden que tenía dos partes. Vamos a pasar ahora a esto de acá. Y hemos acabado con esto de acá. Nos pasamos a esto. Casi esto es. Ya lo están viendo. Estimados maestros, luego vienen los famosos enfoques transversales. Esto sí es sencillito, ya ustedes, todo el mundo lo conoce. Tenemos 7 enfoques transversales. Recuerden que esto tiene que ir, se desarrollan durante todo el año lectivo. Y entonces la estrategia que se recomienda, repito, acá no hay nada de imponerse, se recomienda, es que ustedes relacionen su enfoque transversal con el eje o problema que están ustedes apuntando y con su situación significativa. Y eso lo prioriza. En base a este enfoque, ustedes relacionan y priorizan los valores. Puede ser un valor, aunque desde el punto de vista axiológico, los valores son recurrentes, están en cualquier momento, pero por una cuestión de orden lo priorizamos, por eso es valor priorizado o valores priorizados que respondan a ese enfoque transversal. Entiendan que estos enfoques transversales, ¿por qué se llaman transversales? Porque son de interés de la institución. Responden a intereses de bien común. O sea, son parte del contexto, de la convivencia. Por lo tanto, tenemos que tenerlo ahí como base en la ejecución de nuestras experiencias. Esto ya lo sabemos. Voy a salirme de acá. ¿Cómo vamos? ¿Me alcanzará? Sí me va a alcanzar el tiempo, ya lo veo. Ahora sí, colegas, hasta ahí quería hablarles mucho más de teoría, pero dejémoslos ahí. Este es el mundo práctico ya. Acá les comparto una sugerencia de un esquema de programa curricular anual. Ustedes pueden encontrar muchos esquemas, pero lo que sí, un esquema pierde legitimidad cuando no tiene lo sustancial. Es decir, los datos informativos tienen que tenerlo todo esquema, sea cual fuese, va a variar que vas a colocar región, UGEL, hasta tu alcalde, yo qué sé. Esa es tu cuestión diversificable, pero va a ir allí. Entonces, ¿ves? Es un componente fundamental. ¿Qué más en el programa curricular anual? Voy haciéndolo de una vez. A ver, acá tenemos. Ya. Lo primero que va, la información general. Eso sí, todo el mundo tiene que empezar por ahí. Y lo fundamental es hacer relevante ahí la institución. ¿Qué más? El resultado de la evaluación diagnóstica. Porque a veces nosotros lo aplicamos, yo he visto inclusive en mi institución, el maestro lo aplica y dice, ah, director, ya lo hemos aplicado, ya está todo listo, ok. Y bueno, pues en estos tiempos de experiencia directiva me he enseñado que un directivo tiene que manejar mucho la empatía. Entonces, pues al maestro no se le tiene que cuestionar, sino se le tiene que hacer reflexionar. Hay que ser de tripas corazones. Ahora, antes no, antes era una cuestión impositiva. Esto me parece, tienen que hacerlo de nuevo y tanta cosa. En cambio ahora, por ejemplo, yo les he propuesto a mis maestros y a ustedes les comparto esta propuesta. Tal vez ustedes pueden agregar otro aspecto, pero para mí lo fundamental es esto. Descripción del resultado. ¿Dónde lo encuentras? En el SIAGE. Ahí vas a encontrar las descripciones. Ahí vas a ver usted, de todo lo que observas de tus estudiantes, tú lógicamente vas a utilizar tus habilidades o tu pericia para describir un resultado de una manera global. No lo puedes hacer uno por uno, pues es imposible.
pero de una manera global. Descripción general del registro en el SIAGE, otra vez, de todo el grueso de tu institución. Inclusive lo puedes hacer ahí una especie porcentuales y a sus acuerdos de ustedes. Descripción general de la CR, ya ustedes saben qué significa CR. Las carpetas de recuperación, ese es el CR. Descripción del portafolio y de allí ves la necesidad de aprendizaje. Tú al ver estas situaciones, colegas, del resultado, del SIAGE, de las carpetas, ahí vas a ver, mis estudiantes necesitan este año aprender o reforzar o fortalecer tal cosa. Entonces, más o menos esa es la idea. Y no se trata de llenar un montón, sino de llenar ideas fuerza, que solamente me sirvan como una especie de mapeo. Ah, por acá voy. Entonces, para mí es muy importante el resultado de la evaluación diagnóstica. Algunos directivos pueden decir con su equipo colegiado, no, a nosotros no nos parece esto, lo veamos, nadie le va a decir nada. Pero es una cuestión de lógica. ¿Qué más? 3. Propósitos de aprendizaje. Colegas, ya nosotros acabamos de ver los propósitos de aprendizaje. ¿Cómo lo tienes que articular? Ahí está, miren, colegas. Por ejemplo, este es para una institución que decidió trabajar trimestralmente. Y es para secundaria. Mira, profesor, ¿por qué no ha agarrado para inicial? Ya vuelvo a repetir. Inicial tiene sus 4 áreas y entonces lo va adecuando. Acá le hemos hecho secundaria para que estén las 31 competencias. Acá está, mira. En el caso de mis felicitaciones a las maestras de inicial y primaria, porque ellas, por ejemplo, los de primaria trabajan hasta la competencia 30. Tiene que estar las 30 competencias ahí, en su programa anual. Fresa. En el caso de secundaria, la tienen más fácil. Por ejemplo, desarrollo personal, solo va a tener sus 2 competencias, sus sociales. Acá total va a tener 5 competencias. Matemática, 4 competencias. Nada, su programa va a ser más fácil, porque es por área. Pero en cambio el de primaria va a ir las 30 competencias. En el caso de inicial va a llegar hasta 14. Listo. ¿De dónde lo copia? De la resolución ministerial 649. Solamente lo transcribe. Acá no hay nada. Yo le voy a decir dónde va a entrar tu habilidad de diversificar. Hasta acá es un copia y pega. Copia tu competencia. Tus capacidades, igualito, lo vas a copiar de la resolución ministerial 649, llamado CNB, Currículo de Educación Básica. Ya está. Me van diciendo si se va comprendiendo. Los estándares, también lo voy copiando. Y los desempeños, también. Allí, ¿he tratado de adecuar lo mío? Nada. Todo es un copia y pega. Y acá tú la vas a ir marcando. No quiere decir que la primera competencia, vamos a poner en esta área, la primera competencia lo hago acá. Puede ser que las 3 lo vas a resolver acá. Puede ser que no. Esa es tu habilidad. Acá le vas poniendo una aspita, pues no lo vas marcando. Uy, caramba. Voy a retroceder. Es que estoy en diapositiva. Ratito voy a retroceder. Ahí era. Ya. Les decía, no puedo marcarla porque estoy en presentación de diapositiva. Acá no se olviden, ¿ve? Organización y distribución del tiempo. Tengo 3 trimestres. E significa experiencia. Aquí hay 9 experiencias. Bueno, acá está la duración. 5 semanas, 4 semanas, etcétera, etcétera. Esto es institucional. Todos trabajan acá. Acá no puede decir un profesor, yo no entiendo nada, profe, ¿y esto de dónde lo saco? Ya te dije de dónde lo vas a sacar. ¿Qué cosa es? Un copia y pega. No hay más nada que hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profesor. Comprendido, maestro, comprendido perfectamente. Ojalá en la próxima sigamos con usted. Sí, yo me he trazado una pequeña meta, y yo quisiera estar tal vez más acciones, sino que yo cumplo el trabajo de directivo, y ahora de acuerdo a la 531 tenemos que estar de una forma presencial, y mi horario es de 2 a 10 de la noche, por ello que
yo cumplo con ustedes porque al margen de lo económico me encanta cuando veo un maestro con esa ansiedad de aprender. Digo, hay un dicho que dice, maestro que no planifica, no modifica, no adapta, ni tampoco adecúa. Conclusión, mediocridad. Ese es para mí bien claro. Maestro que no planifica, no modifica. Y en cambio, cuando un maestro está acá entendiéndolo, y yo veo maestros que tienen una capacidad pedagógica tremenda, porque ellos son proactivos y propositivistas. El directivo le da solamente las pautas o lo pautea, y estos van más allá y aplican su creatividad e innovan. Yo tengo 2 maestros así. Como se dice vulgarmente, me saco el sombrero. Director, hecho así. Donde les he hecho cambiar que hay muchos maestros que lo que ellos se esfuerzan no la comparten. Todavía hay ese egocentrismo un poquito ahí. Como un día le dije a un maestro, alégrate que lo poquito que has sacado, o lo bastante, lo estás compartiendo, porque este maestro primero lo va a hacer un efecto multiplicador a otro, a otro, a otro, a otro. Y si hay un error, nos los harán saber. No tengamos miedo a equivocarnos. Eso se llama socioconstructivismo. Hay que hacer del error una oportunidad de aprendizaje. Muy bien. Entonces, hasta ahí, miren, cómo se va armando un programa curricular de aula. Facilísimo. Ya les dije, maestras de primaria hasta cada 30. Desde inicial hasta la 14. Lo de secundaria, todo. Pero miren cómo se va a enganchar. Disculpen la palabra, tal vez no se llama enganchar, sino articular. Me salió lo vulgar. Bueno, estamos en familia, así es que no hay problema. Miren cómo se va a articular este de acá. Acá está. El cuarto aspecto. La organización de los enfoques transversales. Colegas, esto sí no lo he hecho porque eso ya depende del colegiado. Mayormente yo, ¿qué hago con mi institución? Los reúno a todos y les digo, bueno, aquí hay 7 enfoques transversales. Estos son los ejes de la caracterización de la problemática. Estos son los nombres de las experiencias. Ahora sí, con ustedes. A ver, en la primera experiencia, ¿qué enfoque se adecua? Y ellos dicen, hay que adecuar o adaptar, pero la palabra es adecuar, tiene relación con este enfoque. Ya, ese se hace en la primera experiencia. Y ese trabajo va a arrojar un producto, mira. Este es el producto. Tienes el área, ya, en el caso de los maestros de primaria colocará pues, áreas, pero no es para que lo coloques área por área. En el caso de primaria lo coloca, él verá solamente, tal vez lo colocará primaria, pero en secundaria le tiene que colocar qué área. Y acá verás tú que están los valores, las actitudes. Estos valores, se llama, ¿cómo se llaman? Algunos lo llaman ideario o cartel. ¿De dónde los sacas esos valores? De tu PCI, perdón, de tu PI. Porque en el PI está la visión. La misión, el cartel o ideario de valores. ¿Cómo se ha hecho? De manera colegiada. Que tal vez hay un valor que no ha sido priorizado por tu institución y en otra sí. Eso nada tiene que ver. Porque el trabajo fue hecho en equipo. Entonces, esos valores lo van adecuando acá. Por ejemplo, enfoque intercultural, ven ustedes sus valores, lo colocan esos valores. Puede ser un valor, 2 valores, no hay regla que diga uno cada uno, tal vez dices un solo valor, pero lo hacen de manera colegiada. Al mismo tiempo, ustedes ven qué actitud van a observar en función a ese enfoque y ese valor en esa experiencia. Y lo van marcando, de tal forma que puede ser que, vamos a suponer que el enfoque de igualdad, por ejemplo, yo sugiero, para empezar, ahorita como estamos pasando esta pandemia, tendríamos que ver el enfoque, igualdad de género no podemos decir, podemos empezar con el enfoque ambiental. Un ejemplo, digo, lo marco acá, el enfoque ambiental va a ser priorizado en la experiencia 1. Luego intercultural, vamos a priorizarlo en la experiencia 2. De tal manera que acá va a quedar todo, si hay un valor, si hay un enfoque que se va a repetir en uno, no hay problema. Y vas a ver que ahí tienes tus valores, tus actitudes, observar. ¿Por qué es importante este trabajito?
Porque cuando tú armes tu experiencia, solamente vas a ir copia y pega de acá. De acá vas a ir copiándolo y pegándolo. Ya no tienes por qué pensar más. Por eso el trabajo está en las 2 primeras semanas de gestión. La tutoría, lógicamente, que es transversal, durante todas las experiencias va a estar presente. Si alguien quería preguntar algo. Sí, profesor, yo. Sí, maestra. Una consulta. Yo estaba leyendo el CENEP y también ahí decía sobre los enfoques transversales. Ahí también leí que cada uno de los enfoques estaba incluido valores y actitudes. Entonces, ahora de acá usted te comenta que hay que sacar, eso se saca de la institución educativa. Entonces, ¿cuál de los dos se toma como referencia? ¿Lo que dice el CENEP o lo de la institución educativa? ¿O Bien, maestra. Muy bien, maestra. Bien. Recuerden que todo este trabajo es colegiado. Entonces, esa toma de decisión que dice la maestra, lo hace el colegiado. El colegiado dice, vamos a trabajar con lo del CNR, es válido, porque ese es su trabajo colegiado. Si el colegiado dice, ahí vemos que no hay valores que nos competen a nuestro contexto, entonces vamos a agregarle otros, correcto. No sé si absolví la pregunta. Depende del trabajo colegiado, ¿ya? Del trabajo colegiado que se haga. Los dos, lo que decidan es válido. ¿Algo más? Si no lo hubiera, me paso a la quinto aspecto, la calendarización. Colegas, eso sí, antes de empezar, ustedes van a calendarizar. También está en la 531, una calendarización que ahorita no sé si te surtirá efecto porque eso está programado a partir del 14 de marzo, pero el ministro dice el 28, entonces ahí viene un problema. Pero en otras palabras, la calendarización solamente acá se copia y pega, porque es para todo el año. El sexto aspecto, este es el trabajo bien delicado para mí. El sexto aspecto es para mí lo más trabajoso. Lo de arriba solamente es copiar de tu CNV, que tú puedes trabajarlo en tu casa o todos se acuerdan hacerlo. Pero acá sí no se puede. Este sí te durará una semana porque tienen que hacer esto, colegas. Título de la experiencia. Esos títulos los van a tener si es que el colegio es de los 3 niveles, desde inicial hasta secundaria. Si es los 2 niveles, dependiendo, pero lo tiene todo el mismo nombre. ¿Vale, profesor? Es en su experiencia, lo va a tener lo mismo. ¿Qué va a modificar? En los títulos de tus actividades, ahí sí va a cambiar. Tu situación significativa se va a adaptar a esta situación significativa de la experiencia. Mira, 9 experiencias, 9 situaciones significativas. Quiere decir, la chamba radica acá, en que tienes que socializar tus 9 situaciones significativas. Pero tiene su ventaja y desventaja. Yo le decía a una maestra una vez, eso que trabajas. No, porque una vez que el trabajazo va a estar antes que empieces. Después, ya solitos, ustedes ya saben, toca la segunda situación, está referida a tal, el producto va a ser tal. La tercera, su producto va a ser tal. Recuerden que una situación significativa tiene por descripción de la problemática, retos y desafíos y producto. Toda experiencia termina en un producto. Pero ¿quién me va a determinar la calificación? El producto final en la 9ª experiencia. Porque se sobreentiende que ha venido todo este camino. Van a haber también productos finales de experiencia. Por ejemplo, para llegar al producto de la primera experiencia, tú has hecho 4 o 5 actividades. Cada actividad ha tenido su productito. Y ya tiene una parte de este gran producto. En conclusión, ahí está la famosa visión holística. ¿Qué más? Tenemos la 7ª. La 7ª, pasamos a la 7ª. Acá está. Vamos a presentarlo. Listo. En la 7ª tenemos los instrumentos de evaluación. Colega, yo solamente sugiero eso, los que más se utilizan. Ahí está. Las rúbricas. Ahí voy a hablar un poquitito de las rúbricas. Colegas, hay 2 tipos, perdón, hay
tres tipos de rúbrica. La rúbrica de desempeño, que están referidos al accionar o a las actuaciones del docente, que son pues las que están con la resolución ministerial 081, si no mal recuerdo, del 2019, y están referidas para evaluarlos para nombramiento, contrato, etc. Esas no. Las rúbricas del aprendizaje, que pueden ser de dos tipos, una rúbrica analítica o una rúbrica holística. Pero ¿cómo se elabora una rúbrica? Es muy sencillo. Solamente responde a los niveles de logro. C, B, A y AD. Yo siempre sugiero esto y recomiendo, solo recomiendo. A ver, no sé, a ver, voy a salirme un poquito de acá. A ver, ¿qué puedo usar acá para que me entiendan la rúbrica? Voy a salirme de acá, a ver. Un ratito, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a utilizar esto, una rúbrica. Voy a utilizar esto. Miren, colegas, más o menos una rúbrica, ustedes lo van a ver. Bueno, no estoy con el... Van a disculpar que lo estoy haciendo solo con el mouse, no estoy con la tablet. Ya está. Más o menos acá tengo una rúbrica. Ya está, tengo mi rúbrica. Acá está en inicio, que es el famoso C, en progreso, desarrollo, la B, la A, que yo espero lograr, y la D, que bueno. Listo. Entonces, ¿cómo evalúas a un estudiante? Yo siempre recomiendo lo siguiente. Yo digo, por ejemplo, tu criterio de evaluación, cópialo acá. Que es tu desempeño precisado. Transcribe. Es una recomendación o sugerencia. Lo transcribes porque eso es lo que tú buscas lograr. Podrá hacerse, bueno, un ratito para hacerlo. Vamos a hacerlo, acá lo copiamos. Ya, entonces le decía, acá agarras y copias tu criterio de evaluación. Luego, a este criterio de evaluación o desempeño precisado, tú le das un cierto grado de error y ya tienes, ¿qué cosa? Ya tienes el proceso. Ya tienes B o A. Ya tienes B. Y a este B le das otro grado de error, tienes el inicio. ¿Quieres llegar a la D? A este le das un grado de complejidad y tienes el AD. Esa es una técnica, esa es una sugerencia. No, o sea, no es difícil armar una rúbrica. ¿De acuerdo? Entonces, y acá pues tú le colocas tu listado. Tu listado de tu estudiante está por acá. A ver, no sé si se podía. Por acá va a estar tu listado de estudiantes. Por acá va a estar tu lista. Tus apellidos y nombres, su número, va a estar ahí. Y ya está, comienzas. Lógicamente que comienzas el 1, etcétera, etcétera, y vas viendo tú. Vas viendo si va logrando, no va logrando, vas evaluando. Esa es una rúbrica. Así de sencillo. No es cosa del otro mundo. Gira en función al criterio de evaluación. Por eso, qué importante es el criterio de evaluación. Si no hubiera esa parte de ahí, nosotros estamos perdidos. Listo. Voy a borrar esto de acá. Para borrarlo tengo que hacer un ratito. Actívate, sí. Ya. Control, Sí. control Z. Sino que estoy utilizando en diapositiva. Y ahora sí. Ya. Y ahora lo utilizo de acá. Listo, se acabó. Bien, maestros, esa es la rúbrica. La lista de cotejo, todo el mundo maneja eso. Si no te atreves a hacer una rúbrica, porque esto no te obliga a nadie. Haz tu lista de cotejo, pues. Al menos tu lista de cotejo. La diferencia entre la rúbrica y la lista de cotejo es que la lista de cotejo es dicotómica. Solamente sí, no, sí, no, sí, no. Listo. En cambio, la rúbrica es observable de actuación, o sea, desempeño en sí. De allí que se dice que la rúbrica es el instrumento más eficaz. Pero si no lo puedes, al menos con tu cotejo. Ficha de observación, mayormente cuando
vas a hacer proyectos de aprendizaje. La guía de observación también proyectos. Mayormente lo que practican los maestros son su rúbrica y su lista de cotejo. Mínimamente maneja tu lista de cotejo. ¿De acuerdo? La lista de cotejo se sobreentiende que también tú agarras, es parecido a una rúbrica, porque lo que tú buscas arriba, agarras tu criterio de evaluación y le das un 1, 2 o 3, y de ahí vas colocando si cumple o no cumple, si cumple o no cumple. Finalmente, colegas, terminamos con los materiales y recursos. Ahí tienes para el estudiante y para el docente. Estimados maestros, ahí les he presentado un producto, un esquema de un programa curricular anual. En estos tiempos no se puede decir, a mí me han dicho en otro sitio que es así. Tú quedas como que no estás utilizando el pensamiento sociocrítico. Es decir, estás en el conductismo que el otro te ha dicho así, entonces sí será. No, esto es que lo lleves a tu colegiado. Miren, yo estuve en un espacio interactivo y acá me dijeron esta sugerencia, por eso inclusive le he puesto sugerencia. Y ustedes lo analizan. Puede ser que estén de acuerdo con todo, eso se pone en práctica. Puede ser que ustedes quiten algo, aunque yo he puesto lo básico, ¿han visto ustedes? Todo lo que está allí ya es lo mínimo que puede darse. ¿Pueden agregar otros aspectos? Agréguelo. Algunos, por ejemplo, le agregan que la evaluación explican que será formativa. Bueno. Si me permite, profesor, una inquietud. Sí. Nos hablaba el tema de las aulas híbridas. En las aulas híbridas, normal vamos a tener que programar como esta sugerencia que quizá usted nos está brindando. No, ahí hay que hacer una adecuación. Claro. Hay que hacer una adecuación. Claro, ¿no? Sino que... Pero el esquema es similar. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia? En que tú tienes que prever competencias para la presencialidad y para la no presencialidad. En otras palabras, el esquema va a ser el mismo. Lo que tú, en la redacción, tienes que darle otro. En el desarrollo, profesor, ¿va a haber alguna sesión que vamos a tener sobre ello en este curso o no? Bueno, yo tengo previsto que solamente le falta experiencias y actividades, pero llegar al menos en los esquemas, porque el otro ya sería un taller, donde hay que ir, claro, por ejemplo, presentándole una situación significativa. Voy a hacer un esfuerzo en la experiencia, adecuar una experiencia, una situación significativa. El aula híbrida, porque las estrategias no serían, van a tener que variar, ¿no? Los estudiantes que tenemos en aula y los que estarán en casa. Entonces, estas son nuestras inquietudes. Por eso les digo, acá en el esquema, si nosotros le damos más o menos una miradita, vamos a ver por acá. Mira, ¿esos instrumentos de evaluación tienen que ir en una híbrida? Claro que sí. En una presencial también, los recursos igualitos. Pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué utilizo? Por ejemplo, acá para el estudiante, tendríamos que decir pues que utilicen el WhatsApp, ¿no es cierto? O el medio de conectividad que ustedes elijan. Para el docente, también va a tener sus propios materiales. Ahora, cuando apliquemos la híbrida, tenemos que hacer una mixtura. Para no estar haciendo dos programas, hay que articular nada más ahí. Donde se va a ampliar es los recursos. O sea, se va a ampliar, por ejemplo, si yo quiero para estudiante, digo recursos, WhatsApp, tablets, celulares, tengo que, para que dé paso a tanto a la... Mira, yo te he dado porque tomas todo. Por favor. Lo mismo también acá en los instrumentos de evaluación. Acá tendríamos que ser mayormente las rúbricas, tal vez funciona para la presencialidad. Tendríamos que ser mayormente evidencias, anotar ahí, evidencias, o llamémoslos también fichas. Acá diría fichas. Mi inquietud era, profesor, referente a la experiencia, a la actividad más, a la actividad. Mayormente en la actividad. Las estrategias a aplicar, ¿no? En la aula híbrida. Esa era mi inquietud. Las estrategias, porque voy a tener los dos grupos. Por ejemplo, miren, maestro, buenas noches. Maestro, si me permite, en principio para felicitarlo y ojalá que como participante de este evento, quisiéramos que usted nos acompañe, como decían los colegas, porque lo que por ejemplo, en una educación híbrida, actividades de aprendizaje híbrida, en la programación anual no va a haber mucha diferencia. Como usted decía, lo que vamos a cambiar es las estrategias, pero eso viene ya en las actividades y en la experiencia.
Entonces, Claro, yo de verdad que después de felicitarlo, le pido también a los señores que están manejando el grupo, que estamos participando, ojalá podamos contar con usted para que en las próximas trabajemos pues las experiencias híbridas, las actividades de aprendizaje. Muchas gracias, maestro, y felicitaciones de nuevo. Gracias, maestro, por tal vez Sí, por profesor. sus profesor. palabras, no merecía tal vez, pero yo me esfuerzo que los maestros, porque lo que yo estoy haciendo esto también yo lo voy a compartir con mis maestros. Esta es una doble intencionalidad. Y el maestro lo justificó bien preciso. Gracias, maestro, de que en la programación anual, como es una mirada a largo plazo, tal vez no se note entre presencialidad y semipresencialidad, ¿no? Pero en cambio ya en las actividades, que es el trabajo mediático operativo, ahí sí, ahí se va a notar la estrategia, cómo irlo hilvanando ahí. Y en eso estamos. Y tal vez en un principio, porque esta es la primera vez que se va a implantar la híbrida, y lamentablemente el ministerio también norma, pero no te especifica. Y te deja ahí una ambigüedad. Dice que las comunidades educativas de cada institución, ellos vean. Pero lo que decía el maestro, qué bueno que sería que el ministerio no nos dé así, sino me dé unos indicadores más precisos de cómo manejar para lograr que todo se universalice y el Perú no sea pues uno. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la territorialidad, porque muchos maestros, escuchaba un día también este gobierno, que cada región haga lo suyo. Ese tiene su pro y su contra, porque dentro de eso puede caerse un libertinaje pedagógico y va a ser un pandemonio. Lo ideal es que el sector de, como se dice, yo siempre lo hablo de ideas fuerzas, de lineamientos generales, y que cada región contextualice, eso es lo ideal. Pero al menos tener, pues, de acuerdo al perfil de egreso que por ahora está funcional, tener esa generalidad para no salirnos. Y este esquemita responde a las normas que tenemos por ahora. Y voy a ver de cómo adecuar, porque todavía no he preparado nada de material, adecuar la experiencia y la actividad, que son los dos instrumentos que es del uso cotidiano para los maestros, ¿no? Este es de uso anual. Bien, maestros, muchísimas gracias por escucharme y tenerme paciencia. Gracias. Felicitaciones por su participación y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, estimado amigo Jesús.